Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático del libro del profeta Ezequiel y hemos llegado al penúltimo capítulo dentro de una sección ya final que viene desde el capítulo 33 y una visión que viene desde el capítulo 40, donde Ezequiel es llevado en visión a un santuario y una ciudad reconstruida, restaurada, y donde la presencia del Señor acompaña a su pueblo. Por supuesto que este mensaje fue dirigido inicialmente para los expatriados, para los que estaban en la deportación en Babilonia, para que ellos recuperaran la fe, mantuvieran la esperanza, pero aún así este mensaje también es para nosotros. Dios reveló lo que debió haber sido el destino de estos expatriados o de sus hijos, para que ellos, manteniendo esa confianza en el Señor, pudieran cumplir los propósitos divinos. Todo apuntaba hacia el Mesías, todo apuntaba a la relación de pacto, de compromiso, pero no todos estuvieron dispuestos a entrar en ese compromiso. Hoy Dios nos hace el mismo llamado como iglesia del tiempo del fin, que anhelamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Ese anhelo es el que nos permite perseverar y nos permite entender que los mensajes que una vez se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y el consuelo, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Ya hemos analizado gran parte de esta última visión y hoy nos corresponde continuar, ya casi para terminar el libro. Y el versículo número 1 del capítulo 47 comienza diciendo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, la entrada del santuario, del templo, estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, hacia el lado sur, agua que sale del santuario. Este capítulo 47 está bosquejado, y les voy a mostrar el bosquejo para que así tengamos la herramienta que nos ayude a entender mejor el contenido de este mensaje. La visión del agua, como acabamos de leer en el versículo 1, agua que sale del templo. El versículo 2 también completa esta parte del mensaje. En los versículos del 3 hasta el 6 hay una medición de esa agua que se convierte en un río. Medir el agua del río. ¿Qué tanta agua hay? ¿O qué tanta agua fluye del santuario y hasta dónde ha llegado? Por eso es que los versículos del 7 al 12 dicen que esa fluencia del río, ese río que fluye, llega hasta el Mar Muerto. Si en algún momento nos hemos familiarizado con el mapa de Israel, sabemos que el Mar Muerto está del lado sur, cerca en los contornos de Judá. Se le llama Mar Muerto porque es un mar que está completamente salado. De hecho, hoy en día es un lugar turístico donde las personas se bañan y flotan en el agua. Flotan completamente por la cantidad de sal que hay allí. No hay vida, no hay peces, por eso se llama el Mar Muerto. Eso también tiene una historia que hemos mencionado desde el Génesis, que es posible que en ese lugar haya estado lo que algún día fue la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero volviendo al bosquejo del capítulo, vemos que en la cuarta parte de este capítulo 47, los versículos del 13 hasta el 23, hay una distribución de la tierra entre las tribus de Israel, las 12 tribus. Ya no serían dos naciones separadas, Israel al norte y Judá al sur. Habría una restauración completa. Lamentablemente eso no se cumplió. No porque Dios no haya cumplido sus promesas, sino porque el propio pueblo de Israel, todos ellos tenían algunos rencores étnicos, especialmente con los samaritanos. Y además de eso, pues no entraron en relación de pacto con el Señor, no todos.
hubo un pequeño remanente que sí entró en el pacto del Señor. Y después hay una demostración, hay una alusión al reinado de David, que evidentemente David aquí está haciendo referencia al Mesías, porque David ya descansa en el polvo de la tierra, pero habría un reinado de David sobre Israel, desde los versículos 24 y 25, ya para culminar el capítulo. Con este bosquejo, entonces volvemos a leer el versículo número 1, porque Ezequiel ve agua que sale del santuario. Ahora, las referencias apocalípticas también nos dan a entender de que hay un río que fluye. Pero Apocalipsis capítulo 12 habla que ese río que fluye no sale del santuario, sale de la boca del dragón. Entonces tenemos dos ríos, uno de santidad que sale del santuario y uno de agua putrefacta que sale de la boca del dragón en Apocalipsis, con el propósito de arrastrar a la mujer que representa al pueblo de Dios. ¿Qué representan esas aguas? Bueno, desde un punto de vista representa el sustento de Dios, la bendición de Dios, la abundancia que Dios derrama sobre su pueblo. Pero esa bendición viene cargado de grandes instrucciones y enseñanzas, fundamentos de fe, convicciones fundamentadas en su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros somos como árboles del plantío del Señor, como dice el Salmo 1, árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace ese árbol prospera. ¿Por qué? Porque está nutrido por el agua que corre por sus raíces. Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Lo que el Señor pronunciaba, las palabras del Señor eran vida. Pero el dragón, con sus enseñanzas, con sus aguas putrefactas, aguas contaminadas, quiere arrastrar al pueblo de Dios. Pero el Señor protege a su pueblo. Entonces, tomando en cuenta estas referencias, Satanás va a hacer todo lo posible para que las bendiciones del Señor no recaigan sobre nosotros, o que el mensaje del Señor se vea corrompido por tendencias que van totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. Satanás va a intentar de contaminar las aguas del Señor. Estas aguas son salutíferas, las del santuario, son de bendición dentro de la visión que Ezequiel está viendo. Agua que salían del umbral de la casa hacia el oriente. Y dice que llegaba prácticamente a todos los rincones de esta obra de construcción, este santuario, este templo que evidentemente prefigura el plan de salvación de Dios. Dice el versículo número 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El lado derecho es el lado de la fidelidad, del compromiso. El lado derecho siempre se relaciona con el cumplimiento del pacto. Cuando el ángel que se le presenta a Zacarías en el templo se le presenta al lado derecho del altar, como queriendo decir, aquí yo vengo a decir una palabra verdadera. Y estas aguas que dice que salían del lado derecho era porque proporcionarían sanidad. Versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel. El cordel tiene el propósito de medir. Un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El agua está fluyendo, pero está subiendo constantemente. El agua no se está estancando, el agua corre, pero a la vez sube, viene con más intensidad. Y en el versículo 3 le llega a Ezequiel hasta los tobillos. Y hasta el versículo 6 se sigue hablando de esta medición. El versículo 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Sigue subiendo el agua. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Sí? El agua sube, sigue subiendo, como representando las bendiciones del Señor, las enseñanzas y los fundamentos de nuestra fe.
creciendo, fortificando al plantío del Señor que ya va a ser mencionado. Porque ahorita vamos a ver una cantidad de árboles que han florecido, que han crecido a raíz de la abundancia del agua, como consecuencia de que el agua abunda. Y me hizo pasar las aguas por las aguas hasta los lomos, versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que ya yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado, abundancia. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y aquí pasamos a la siguiente sección, versículos del 7 hasta el 12. El río fluye y llega hasta el mar muerto, el río llegando hacia las aguas saladas. Versículo número 7. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Claro, con abundancia de agua los árboles crecen. En algunas ocasiones les he mencionado que los árboles representan a los justos, árboles de justicia, árboles que dan fruto. Si no da fruto, el árbol es cortado. Estos árboles nos representan a nosotros. Vuelvo y repito lo que decía el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Porque en la ley del Señor, dice el Salmo, y a veces eso no se menciona, pero está allí, porque en la ley del Señor medita de día y de noche, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Versículo número 8, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente. Salen del santuario y se van hacia el oriente, y descenderán al Arabá y entrarán en el mar muerto, y entrarán, porque es que el otro mar, el mar occidental, sería el mar Mediterráneo. Entonces el mar del oriente es el mar muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Interesantísimo esto. Muy interesante, porque esas aguas de río, esas aguas puras, esas aguas salutíferas, van a purificar desde lo simbólico, van a purificar el mar salado. Entonces tenemos agua de río que representa sanidad y agua salada. El agua salada, hermanos, representa, según lo que el mismo libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 17, el agua salada representa muchedumbres de personas, pueblos, reinos, grandes ciudades, multitudinarias, ciudades con grande población, gente de toda raza, tribu, lengua, nación. Pero la diferencia entre las aguas dulces y las aguas saladas es que el agua salada está representando el mal, el pecado. A ver, Jesús dijo en una ocasión: vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal tiene un límite. Bueno es alimentarnos y que los alimentos tengan algo de sal, pero no una exageración de sal. No pueden ser consumidos. Es perjudicial en todo sentido al paladar y al organismo. Entonces la sal debe tener una medida. ¿Sí? Ahora, desde esta visión profética, el agua salada está representando a las muchedumbres de personas en una condición donde no deberían estar. No deberían estar en esa condición. Y vemos a una mujer en el capítulo 17 que está sentada sobre muchas aguas. Y a esta mujer se le llama Babilonia, la madre de las rameras. Una descripción algo grotesca para una mujer, pero su condición hace ver que es una prostituta. Esto, por supuesto, es desde lo simbólico. Entonces el Señor va a purificar las aguas, va a limpiar las aguas, va a hacer una obra de limpieza, de mejoramiento para aquellas personas que hoy están en una condición deplorable, como queriendo decir, para ellos también hay esperanza, para ellos también hay oportunidades. La razón por la cual el Señor aún no ha venido es porque Él está haciendo una obra de purificación en todos los rincones de la tierra. Está haciendo un llamado a aquellas personas que están en una condición tan desagradable, tan deplorable, tan inmoral, que ellos mismos se han dado cuenta, no podemos seguir en esta situación.
necesitamos cambiar, pero no sabemos cómo cambiar, entonces Dios provee sanidad. Dios provee el agua de vida a Cristo Jesús para que a través de la obra del Espíritu Santo, Cristo more en nosotros y seamos limpiados, purificados y emblanquecidos. ¿Cuál era el propósito de que el río llegara al Mar Muerto? Según lo que dice el relato, para que recibieran sanidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, proporcionar sanidad. Lo quiso hacer con Israel y lo quiere hacer contigo, conmigo y con cualquier persona que en este momento pueda estar escuchando este mensaje. Eso fortalece nuestra fe. Eso nos llena de esperanza. Dice el versículo número 9, y toda alma viviente, aquí se confirma que no era limpiar el agua literal del Mar Muerto. Esa agua representa a las personas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos vivirá. El que entre al río, porque es que la afluente del río ha crecido. Sale del santuario, llega al oriente, purifica las aguas, y todo aquel que entrare, que nadare, que se introdujese en las enseñanzas del Señor, va a vivir. Eso es un mensaje, hermanos, que a mí me motiva a perseverar, a compartir estas revelaciones. Porque Dios quiere que vivamos. Él lo dijo una y otra vez en Ezequiel. Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se convierta de sus malos caminos. Y habrá muchísimos peces. Donde no había peces en el Mar Muerto, ahora va a haber peces. Y esos peces representan a las almas que van a ser rescatadas del pecado. Jesucristo le dijo a Pedro: venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Habrá peces muchísimos por haber entrado allá, estas aguas puras, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrase en este río. Por cierto que en el santuario había un mar de bronce, un mar lleno de agua, una fuente. Jesucristo dijo: el que no nace de agua y de espíritu no puede ver ni entrar en el reino del Señor. Hay que entrar a las aguas simbólicamente como un reconocimiento de lo que el Señor ya ha hecho por mí y ser bautizados con el Espíritu Santo para perseverar en esas convicciones. Versículo 10, y junto a él estarán los pescadores que van a rescatar esos peces. Aquí hay como una obra de evangelismo. Y desde Engadi hasta Englaín serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Cuál es el mar grande? El mar Mediterráneo, el que estaba al occidente. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Pantanos, pues evidentemente son lugares charcosos, ¿sí? Donde ahí lo que hay son reptiles. Entonces el Señor quiere purificar las aguas, pero los pantanos, y esto desde lo simbólico, hay personas que se revuelcan en el pantano del pecado y no quieren salir. Dios le brinda la oportunidad de ser purificados, pero se siguen introduciendo más en su lodoso camino pecaminoso. Y junto al río, en la ribera, uno a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles que darán fruto. Darán fruto, sus hojas nunca caerán. Vean que se parece al Salmo 1. No faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Las aguas que el Señor nos proporcionan son aguas que verdaderamente necesitamos. ¿Se acuerdan la historia que vamos a leer cuando lleguemos al Evangelio de Juan? La historia de la mujer samaritana. Jesús se sienta a la orilla de un pozo donde se extraía agua y él le pide agua a la mujer samaritana, pero ella se impresiona de que él, siendo judío, le pida agua a esta mujer siendo ella samaritana, sabiendo que los judíos y los samaritanos no se trataban. Ya allí, nada más en esa conversación, ya hay mucha tela que cortar, pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al Evangelio de Juan. El hecho es que el Señor Jesús le pide agua, pero él le ofrece agua a la mujer. Le ofrece: yo te voy a dar un agua que el que la tome no tendrá sed jamás. El agua de vida, él mismo se estaba ofreciendo.
brindándole una oportunidad a esta mujer que había tenido una vida desordenada con varios maridos y estaba viviendo en concubinato con otro que ni siquiera pues era una pareja real, sino que posiblemente tenía otro hogar por allí y tenía a esta mujer como para los ratos. A esta mujer con esa vida desordenada, el Señor le dijo: yo soy el agua de vida. Yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Y esta mujer fue transformada. Si lo logró con esta mujer, en su desorden emocional y moral, lo puede hacer con cualquier persona, hermano. No importa la condición que estemos. Dice aquí: sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Habrá una transformación tan grande que esas personas que alguna vez llegaron a revolcarse en el pecado, pero se dejaron sanar, se convertirán también en medios para transmitir la salvación del Señor. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Cuando el Señor Jesús se le reveló como Mesías, fue y lo contó a otras personas. Ya ella había sido sanada en ese momento y fue a compartir su sanidad con otros que también lo necesitaban. Entonces los árboles de justicia, sus hojas se convierten en medicina y nosotros podemos ser transformados. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 13, y aquí entramos en la siguiente sección donde Dios a su pueblo lo va a distribuir en la tierra. Versículo número 13. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredades entre las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. Ya no sería Israel del norte, Judá del sur, volverían a ser lo que un día fueron y debieron haber sido, como una manifestación y un testimonio de lo que Dios había hecho por ellos. Pero sus problemas políticos y su orgullo hizo que se dividieran y el Señor está reestructurando a las 12 tribus. Pero, vuelvo y repito, lamentablemente no todos quisieron entrar en esta relación de pacto. De hecho, las 12 tribus se vuelven a mencionar en el libro de Apocalipsis. 12,000 de cada tribu para completar un total de 144,000 con algunas excepciones. Si tú le dedicas tiempo a estudiar las 12 tribus que aparecen en Apocalipsis 7, te darás cuenta que hay algunas excepciones. Hay unas que no aparecen y se añaden otras, como la tribu de Leví y de José, que en realidad no eran tribus. Pero desaparece la tribu de Dan, desaparece la tribu de Efraín, porque aunque todos tuvieron las posibilidades de entrar en el pacto, esa excepción que aparece en Apocalipsis 7 es la demostración de que el Señor, primero, no va a obligar a nadie, y segundo, no es una predestinación de una vez salvo, siempre salvo. Existe la posibilidad de salir de la relación de pacto y de perdernos por decisión propia, por no haber querido asumir el compromiso de fidelidad. Pero aquí en este relato Dios está diciendo y está proyectando lo que quiere para su pueblo. Estos son los límites que repartiréis de la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. ¿Cuáles eran esas 2 partes? Efraín y Manasés. Y la heredaréis así los unos con los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres, por tanto esta será la tierra de vuestra heredad. Hoy no existen esas 12 tribus. Hoy tenemos ese conflicto entre palestinos y judíos, entre esto me pertenece a mí, esto no, esto es tuyo, esto no es... Y así ustedes saben más o menos lo que está pasando en esos territorios. Hoy no existen esas 12 tribus, quiere decir que Israel no entró en ese pacto de renovación. Por más que digan el día de hoy que Israel es la tierra santa, pues, a ver, santo es todo el planeta, porque Dios vino a salvar al mundo entero, solo que allí se debió haber mostrado el plan de salvación. Ellos no quisieron hacerlo, no se cumplió, pero este era el plan de Dios, el sueño de Dios, que hoy con su iglesia lo quiere hacer en el tiempo del fin. La heredaréis así los unos con los otros, por ella alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, versículo 15, y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte. Vamos a empezar desde la parte alta, desde el mar grande, es decir, del mar Mediterráneo, camino de Etlón, viniendo por Sedat, y se mencionan otros lugares. Aquí está Hamad, Berota, Sibaín, que está entre el límite de Damasco. Damasco era más hacia el lado oriental norte, Damasco es Siria,
Damasco era la capital de Siria. De hecho, esta población o esta ciudad de Damasco la vamos a volver a ver de nuevo en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo o Saulo de Tarso va camino a Damasco a perseguir a algunos cristianos. Y el límite de Hamas a Ticón, que está en el límite de Aurán, y este será el límite del norte desde el mar hasta Azar Enán, en el límite de Damasco al norte, y el límite de Hamat al lado norte. Del lado del oriente, en el medio de Aurán y de Damasco y de Galaad, que era la parte oriental de los territorios de Israel, Galaad, la tierra de Galaad, donde estaba Rubén, la media tribu de Manasés, y Gad, y de la tierra de Israel al Jordán, esto mediréis del límite hasta el mar oriental. El mar oriental, pues el mar muerto. Mar occidental, mar Mediterráneo, mar oriental, mar muerto. Del lado meridional, en el medio, hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, que esto también lo estudiamos en la Torá, en los libros de Moisés, desde Cades y hasta el arroyo del Mar Grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado occidental al Mar Grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este será el lado oriental. Entonces hay una repartición o distribución de la tierra que ellos iban a recuperar. Y echaréis sobre ella suerte por herencia para vosotros, tal cual como se hizo en el tiempo de Josué. Y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales, extranjeros que hayan entrado también en relación de pacto. Entre los hijos de Israel echarán suerte con vosotros para tener heredad en las tribus de Israel, como diciendo, mostrando que en realidad Dios no hacía excepción de personas. Incluso los extranjeros que entraran en el pacto iban a poder cumplir o se iba a cumplir en ellos estas promesas. ¿Ok? Entonces, con esto, hermanos, terminamos este capítulo con el versículo número 23. En la tribu en que morara el extranjero, allí le daréis su heredad. Así ha dicho Jehová. Y Dios tiene una herencia para ti y para mí, que es la vida eterna por los méritos de Cristo y la oportunidad de vivir en la nueva Jerusalén y en la tierra nueva que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora, quiero que me acompañes, antes de culminar este estudio, quiero que me acompañes un momento al libro de Apocalipsis, porque aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. Nos vamos a ir al capítulo número 21 de Apocalipsis, que dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, no dice mal con L, sino mar con R. El mar ya no existirá más. ¿Por qué? Porque el Señor ha limpiado las aguas del mar salado. Ha limpiado las aguas. Esto hace referencia, claro, Dios inventó los mares, Dios fue el creador de los mares. Pero desde lo simbólico está queriendo decir, ya no existirá el pecado ni la maldad. El libro del profeta Isaías nos dejó en claro que el Señor echa nuestros pecados en lo profundo del mar y no se acordará más de ellos. Entonces, esto es una alusión, una referencia directa a que el pecado, la maldad, la muerte y todos los efectos del pecado ya dejarán de existir, porque el Señor hace todas las cosas nuevas, sea que hayan nacido en Israel o sea que sean extranjeros. Para todos la posibilidad de salvación está al alcance de la mano por los méritos de Cristo. Pero la decisión es tuya. ¿Te dejarás purificar por las aguas que salen del santuario? ¿Dejarás que el Espíritu Santo obre en tu vida? ¿Le permitirás al Espíritu bautizarte y que Cristo sea el centro de toda tu experiencia? Que por los méritos de Cristo podamos acercarnos al Padre y cuando Cristo venga poder morar en la patria celestial. Este es un mensaje, hermanos, que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido este capítulo? ¿Hay muchas más enseñanzas que podemos extraer de él? Bueno, ya estamos a punto de terminar el libro de Ezequiel, así que te invito al capítulo 48 y que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti
y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos al final del libro de Ezequiel.